Hola, muy buenas noches, César Andrés. ¿Cómo estás? Profe, buenas noches. Bien, sí, señora. No, bueno, me alegra mucho. Bueno, siquiera que ingresaste, porque yo ya había empezado a grabar la sesión, entonces te comunico que en este momentico ya se está grabando, hoy 22 de febrero del 2025. Vamos a orientar la sesión del AXO 21 con lo que habíamos acordado con ustedes, que tiene que ver con las bases de datos, ¿cierto? Voy a hacer en la noche de hoy como un recordatorio con todas las temáticas que hasta el momento ustedes puede tener más o menos conocimiento o las bases para sentar ya el modelo relacional del proyecto. ¿Listo? Igual, fuiste tú el que me compartiste eh, el documento de los requisitos. No recuerdo exactamente quién fue el que me lo compartió. Profe, creo que el compañero Víctor fue el que le compartió el documento. Lo que pasa es que Víctor. estamos trabajando en grupo, Ajá, entonces un solo documento, pues para no enviar ajá. todos. Ok, no, y está muy bien, porque yo con este documento puedo empezar a desglosar toda la información de lo que todos debemos hacer, ¿no? De lo que el resto de, si hay diferentes proyectos, pues cómo lo deben tener en cuenta, ¿listo? Partimos justamente de esta información que me enviaron. Ustedes es un proyecto sitio web e-commerce, que es una tienda de ropa, MIP, y todos los requisitos funcionales y no funcionales, que son los que me dan a mí el pie para empezar a diagnosticar el modelado de la base de datos. ¿Listo? El modelo lógico, como aparece aquí tal cual. Entonces, la identificación de las entidades, de los atributos y la relación del modelo relacional de lo que nosotros diagnosticamos frente a los requisitos. Bueno, aquí de pronto podemos adicionarle una tabla, la cual podemos llamarla reseñas, que es muy importante. Listo para que lo tengan en cuenta. ¿Por qué reseñas? Por aquí estaba, eh, tengo pues un esquema, perdón, un esquema que estaba sacando justamente con la información. Este es eh, un, una inteligencia artificial online que se puede utilizar para esquematizar pues las tablas y las relaciones en el momento en que las tengamos pues como claritas. Aquí, por ejemplo, me queda faltando, en esta no tuve en cuenta la de pago, que ustedes sí la ponen acá, la forma de pago, pero sí tengo en cuenta la de reseñas porque es importante calificar, ¿no? Que el cliente pues califique, haga una calificación y un comentario. Regularmente eso debe anexarse o debe tenerse en una web o eh, en un e-commerce, en una web. ¿Listo? Esa sería de pronto la única tabla que pienso yo que nos haría falta. O sea que habría que adicionarla. ¿Listo? César. Bueno, profe, sí, señora, ahí estoy tomando apuntes. Ok, vale. ¿Qué tenemos que saber a estas alturas? Entonces sí es muy importante pues hacer como un recorrido de lo que nosotros debemos conocer. Entonces allí hay unas paginitas que estoy utilizando, pues que el modelo entidad-relación, que es la base prácticamente del modelado. Es simplemente los componentes que debemos tener en cuenta, los componentes básicos de el modelo entidad-relación, o sea, el reconocimiento de las entidades, el reconocimiento de las relaciones, el reconocimiento de los atributos y las cardinalidades. Cuando ustedes estén desarrollando el documento SRS, en ese documento debe estar tanto el esquema de modelo entidad-relación como el esquema relacional. Entonces, por eso los dos esquemas son importantes.
no se pueden obviar porque son esquemas diferentes. Entonces, para que sepan la diferencia, el que tiene esta simbología, que las entidades deben tener un rectángulo, que las relaciones deben tener un rombo, ¿sí? Que las cardinalidades deben estar sujetas a las relaciones izquierda y derecha, y en la mitad lo que comprende, lo que compete con las dos entidades, de qué manera se van a relacionar frente a su cardinalidad. Este es un esquema básico de un modelo entidad-relación. Hay que reconocer las entidades fuertes, hay que reconocer las entidades débiles. También aquí no lo mencionan, pero pues a veces hay entidades que tienen subvalores, es decir, que pueden ser, que pueden tener un esquema hacia abajo, padre, hijo, abuelo, padre, hijo. Entonces, también se puede esquematizar en forma de árbol, que también pues es válido para este dibujo. Pues las relaciones que tienen que sí o sí ustedes reconocer, pues son las relaciones de uno a uno, ¿sí? La de uno a muchos y la de muchos a muchos. ¿Qué hay que saber con la relación de muchos a muchos? Que toda relación de muchos a muchos genera una tabla adicional. Eso sería como lo único frente a esto. Entonces aquí explican como muy básicamente esta temática que ustedes ya lo tuvieron que haber visto. No me recuerdo si fue conmigo, con Viviana o con la persona que les orientó bases de datos en el análisis, por ejemplo, o en la fase de análisis o planeación. ¿Listo? Sí, profe, sí, tuvimos varias clases de esa parte, profe. Ajá, listo. Ok. Entonces, una vez reconocida pues ese modelo y ese esquema, pues también debemos reconocer que hay una cantidad de sistemas de gestión de bases de datos que podemos utilizarlas para que nos ayuden a gestionar. Pero yo hoy quiero hacer el esquema de manera particular con MySQL. Entonces vamos a entrar a MySQL y vamos a hacer la estructura paso a paso. Listo, les voy a explicar, mejor dicho, súper detalladamente para que los que de pronto estén un poquito perdidos, pues tengan un norte y un paso a paso a seguir. Hasta el momento, ¿he sido clara? Sí, profe, sí, señora, todo muy claro. Ok, listo. Mira que acá pues aparece el esquema modelo entidad relación. Y este sería pues un esquema básico en donde aparecen, que aparecen aquí atributos, los que están subrayados pues son los atributos principales. Mismo, este esquemita que ustedes tienen acá, este esquema pues debe quedar de esta manera, identificado sus atributos, subrayados las llaves principales, las entidades, las relaciones y las cardinalidades. Sí o sí debe aparecer, como te digo, en el documento SRS. En la entrega ya de la documentación cuando ustedes terminen su proyecto. Bueno, ahora bien, en las bases de datos no relacionales debemos tener en cuenta pues que estas bases de datos deben sí o sí estar relacionadas y deben tener una normalización, que ese también fue un tema o una temática que ustedes debieron haber visto. Si no la vieron, pues aquí la vamos a recordar a grosso modo. Entonces, aquí aparece una tabla, como bien, ¿tú observas bien mi pantalla? Sí, profe, sí, señora. Listo, aquí hay una tablita donde dice que hay un producto y aparecen 1, 2, 3, 4 columnas. Una columna identificando el código, otra el producto y otra la cantidad. Y ya, entonces, en la parte de abajo aparecen los atributos, ¿cierto? Aparecen especificados y lo que contiene la tabla serían los datos o la información. Entonces, bueno, aquí aparece que el ID está representado como primary key, que las llaves primarias siempre son las que nos facilitan a nosotros
relación con otras tablas, es como el espía, le llamo yo. Siempre la llave primaria nos va a facilitar el acceso a la información a la tabla en la cual estamos relacionados. Y la llave foránea es la que nos permite hacer justamente el uso de las consultas para poder conocer la información que está guardada o almacenada en nuestra tabla. Entonces, hay unas características especiales que debemos tener en cuenta y conocer, que son las características de la normalización. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué se hace la normalización? ¿Qué recuerdas de ese tema tú? No, pues la verdad, esa parte sí no la tocamos. Nosotros llegamos hasta lo de las llaves, que estuvimos Ajá, así, pues, manejando esa parte, pero ya de ahí para atrás, ya para adelante no, profe. ok. Para la normalización de la base de datos, que es un tema bastante importante, pues se tiene que tener en cuenta estos cuatro temas o ítems importantes, que es la atomicidad, que son los elementos que componen una transacción completa. Ahorita lo vamos a ver con un ejemplito en unas tablas. La consistencia, que es la que define las reglas para mantener esa integridad de los datos en un estado correcto. ¿Por qué? Porque, bueno, no tanto, pues aquí aparece como en una transacción, pero pues son datos que, que tenemos sí o sí, así no sean frente a una transacción, sino cualquiera de las tablas y a cualquier modelo, que tengamos la seguridad de que no hay redundancia de datos, de que no hay basura, de que no hay ruido en nuestra información. ¿Listo? Entonces, el aislamiento, la durabilidad. Entonces, aquí aparece, y si aquí viene la historia, bueno, esto no lo vamos a tocar porque pues esto es pura teoría. Estas serían como los sistemas de gestión de base de datos que podemos utilizar nosotros frente a la administración de la base de datos, que es MySQL, está Oracle, está SQL Server, está el Postgres de SQL, también hay otro que se llama Heidi, y hay muchas más, pero estos son como los más conocidos, y a veces vamos a trabajar también con Oracle, con Workbench, por ejemplo, con PHP Miami, cualquiera de esos pues nos sirven para que nos ayude a gestionar toda la información de la base de datos. ¿Listo? Entonces aquí hay una estructura, el lenguaje de consulta estructural, que es el SQL. Está representado un conjunto de comandos de manipulación de los datos, ¿no? Entonces, una cosa es la base de datos y otra cosa es el lenguaje. Tú, ¿qué podrías de pronto decirme si tú tienes como claridad en esos dos conceptos? ¿Cuál es la diferencia entre la base de datos y el lenguaje de consulta estructurada, SQL? Profe, creería que la base de datos es como donde está pues toda la información que se va a manejar, Ajá, el sistema y el lenguaje, pues o sea, como el método que se va a utilizar, ¿no? O sea, a través de qué programa se va a ejecutar esa base de datos. exactamente, es como el traductor, ¿no? Entonces tenemos la base de datos, bien lo dijiste, que es el espacio donde nosotros podemos almacenar toda la información, y el lenguaje de consulta estructurada SQL va a ser como el traductor entre la máquina y nosotros. Entonces, este lenguaje de programación de SQL tiene una cantidad de comandos, tiene una cantidad de líneas de sintaxis que nosotros vamos a utilizar para que la máquina nos entienda qué es lo que queremos que haga, ¿no? Cuando se establece una creación de la base de datos, cuando necesitamos que después de ese modelo que tenemos ya estructuradito, pues necesitamos que empiece a crear las tablas, ¿cierto? Que empiece a insertar los datos y que tenga en cuenta todos los aspectos normativos que nosotros utilizamos para ese modelo. Entonces, que tenga en cuenta las llaves primarias, que tenga en cuenta las llaves foráneas, que tenga en cuenta la referencia y la dependencia de toda esa información. Entonces, hay una diferencia en el lenguaje cuando nosotros estamos empezando a estructurar nuestra base de datos. Entonces, es bueno que nosotros tengamos
claridad en estos conceptos. Cuando nosotros hablamos del lenguaje de definición de datos, que es el DDL, cuando empezamos nosotros a identificar en un glosario qué es DDL, el DDL es lenguaje de definición de datos. ¿Para qué es el DDL o cómo nosotros lo diferenciamos? El DDL es el que son la sintaxis o las líneas de programación que nos sirven a nosotros para la creación de todo, de la estructura de la base de datos. Entonces, la creación de la base de datos como tal, la creación de las tablas, y él nos ayuda a manejar los esquemas y nos ayuda a describir que los datos estén lógicamente relacionados en la base. ¿Listo? Entonces, estos dos conceptos hay que tenerlos pues muy claritos, el DDL y el DML. El DML es el lenguaje de manipulación de datos. ¿En qué consiste el DML? Es el mismo lenguaje, la misma sintaxis que nos sirve a nosotros para realizar ya sintaxis, perdón, un segundito yo. Bueno, todo lo que tiene que ver con la sintaxis para manipulación de los datos, ¿no? Entonces allí por aquí, pensé que estaban pidiendo admisión, pero no ingresaron más. Andrés Felipe. Buenas noches, César Andrés. Buenas noches, Andrés Felipe. César Muñoz. ¿O es el mismo? Perdón. Bueno. Listo. Ok, estamos acá. Entonces, ¿sí ves la diferencia entre el lenguaje de definición de datos y el lenguaje de manipulación de datos? Sí, profe, sí, más o menos ya le voy entendiendo esa parte, profe. Ok, entonces, bueno, el de manipulación de datos es el que me permite a mí ya manipular los datos que yo ya tengo guardados. ¿Cuál es la manipulación? Pues poder editar, ¿cierto? Poder guardar, poder recuperar, poder cargar, poder eliminar, todos esos datos que yo ya tengo almacenados, pues poderlos tocar y construir en caso de que sea necesario y reconstruir. Ya el lenguaje de control de datos es el que emplea el sistema de seguridad con todos esos permisos, con todo lo que yo tengo que tener en cuenta dentro de la normatividad de seguridad y control de un programa. Perdón. Y el lenguaje de control de transacciones también tenemos que tener en cuenta que es el que gestiona, el que nos ayuda a gestionar pues todo lo que tiene que ver con lo transaccional. Entonces, bueno, ya tenemos claridad de cuál es el modelo de entidad-relación y cuál es el modelo relacional. Entonces, uno es el esquema del dibujito, de los dibujitos, de rectángulos, rombos, lineecitas y cardinalidades, y otro es el esquema de tablas. Entonces, así los vamos referenciando. Dentro de la normalización que yo te hablaba, entonces hay que tener en cuenta que la normalización es la que nos sirve a nosotros. Ya como tú dijiste que no la habían visto, entonces voy a detenerme aquí un poquito en este concepto y vamos a leer. ¿Listo? Entonces, es ese conjunto de reglas que nosotros o que todo programador tiene que
velar porque se cumplan para que sus datos y su estructura de su modelo o la estructura del modelo relacional que estamos construyendo, pues no tenga redundancia de datos, no tenga basura y esté debidamente constituido. Entonces, eso no es más sino la descomposición de esas relaciones que nosotros ya los tenemos esquematizadas y que nosotros debemos también identificar cuáles anomalías pues podamos encontrar. Entonces, de pronto estamos viendo que hay tablas en donde estamos viendo que se repite información, que hay una información pues que no es necesario que se repita en una tabla, en otra tabla, en otra tabla. Entonces, eso se llama normalización. ¿De qué manera se hace? Esa normalización tiene varios pasos. Entre ellas, pues hay una primera forma normal que se llama atomización de los datos. O sea, es como descomponer la tabla, es descomponer la tabla de todos los datos que yo tengo e ir identificando a qué hace referencia los datos de la misma tabla. Es decir, por ejemplo, acá aparece la primera forma. Miren que aquí está, ustedes que pueden observar de esta primera tabla que no le hemos hecho una primera forma normal. Voy a tratar de agrandarla un poquito a ver si se ve mejor. Ustedes que observan allí, tabla sin la primera forma normal. Tenemos un código, ¿cierto? El código 1, que es de quién, el de José, y que tiene una ubicación, pero esta ubicación tiene dos informaciones. ¿Qué tiene esta información? En esta ubicación hay dos informaciones diferentes. La capital y el país. La ciudad y el país, exactamente. Y está también el teléfono. Entonces, ¿qué es lo que primero que tenemos que hacer? Entonces, verificar cuáles son los datos de cada cosa. La primera forma normal, entonces, poder identificar que ese código, ese nombre y esa ubicación, pues esa ubicación la tenemos que dividir en dos columnas, que una va a ser la ciudad y que la otra va a ser país. Y que muy seguramente, pues este teléfono, miren que acá aparece también dos teléfonos, o hay una redundancia de datos, porque es el mismo teléfono, podría ser, ¿cierto? En este caso, son dos teléfonos diferentes. ¿Listo? Entonces, nosotros determinamos aquí que en esta primer tabla la podemos hacer. Uno, crearle dos columnas adicionales para poder identificar dos informaciones que tenemos en una sola. Entonces, ampliamos la tabla con esas dos columnas nuevas que identificamos y aparte de eso hacemos una tabla adicional para reconocer tanto el código de quién, del usuario, ¿no? Entonces, y miren que acá, entonces, ya, como el usuario 1 tiene dos números de teléfono, entonces vamos a ver que hay dos registros de ese mismo usuario. Hay dos registros. El usuario que tiene el código 1, pues tiene dos teléfonos. El usuario que tiene el código 2 tiene dos teléfonos, de acuerdo a la información anterior. Entonces, esta sería nuestra primera forma normal, empezar a determinar atómicamente cuáles datos son los que me pertenecen a una entidad y cuáles a otra entidad. ¿Estamos? ¿O hay alguna pregunta ahí? Hasta el momento no, profe. Listo, la segunda forma normal. Entonces, aquí tenemos un ejemplito, la tabla sin segunda forma normal. Tenemos un código, tenemos un nombre, tenemos un código de vuelo, tenemos un origen y tenemos un destino. Entonces hay una cantidad de información revuelta aquí en esta tabla y de todo, ¿cierto? ¿Cómo podemos empezar a desglosar esto? Entonces miren que acá en la teoría dice, tengan en cuenta que los campos de origen y destino no tienen una relación directa con el campo de código, pero sí tienen una dirección con el código de vuelo. Entonces,
¿Por qué? Porque son información relacionada en un viaje aéreo. Por ejemplo, podemos mover estas informaciones a una nueva tabla sin que los datos pierdan las relaciones originales. Esto se llama referencia o dependencia referencial. La dependencia es la que nos da a nosotros el estado de, ¿cuál será la palabra? El estado, pues, de dependencia, valga la redundancia, ¿no? Si por ejemplo, un país puede tener varias ciudades, varios departamentos, y unos departamentos a varias ciudades. Entonces las ciudades dependerán del departamento y el departamento dependerá del país, más o menos así. Entonces, esta nueva tabla, para que los datos no se vayan a perder y tengan esas relaciones originales, entonces se van dividiendo. Como aparece que los campos de origen y destino no tienen una relación directa con ese campo de código, pero sí tienen relación directa con el código de vuelo. Entonces vamos a tomar la relación directa que identificamos, que sería el código de vuelo, y lo que hace falta de la información que tenga que ver con ese código de vuelo, que sería el origen, ¿cierto?, del vuelo, y el destino, ¿de quién? Pues del vuelo. Entonces, esas son las relaciones que nosotros debemos empezar a identificar para poder desglosar esas tablas y que nos quede la normalización ya en el segundo paso. Aquí la segunda forma normal entonces tendría el código 1, que sería nuestro registro del usuario y los datos del usuario. Entonces tendríamos dos tablas, una con el código del vuelo, con el origen y el destino, y otra con el código y la información también del usuario. Entonces, con el código del usuario, yo voy a tener toda la información que represente ese usuario o ese registro. Aquí tenemos el código del nombre y el código de vuelo. Entonces, no necesitamos sino esos tres campitos. Con el código 1 sabemos que es José, y con el código de vuelo 101, pues sabemos que el origen es de Santiago y que el destino va a ser Sao Paulo. Entonces no necesitamos más información en esta tabla, y aquí quedaría nuestra segunda forma normal ejecutada. ¿Listo, muchachos? ¿Hasta ahí vamos bien? Hola, hola. Hola, profe, sí. Sí, profe. Claro. Bueno, la tercera forma normal. Entonces, la tercera forma normal va un poquito más allá. Entonces, vamos a trabajar con los atributos que van a depender los unos de los otros, pero lógicamente que no van a ser atributos clave. Entonces, hay que crear siempre la tabla secundaria para reestructurar esa relación de dependencia entre esos atributos. Miren que cuando uno ve el ejemplo es que se da como cuenta de cómo es que va quedando la cuestión. Aquí tenemos una primera tabla sin esa tercera forma normal, que tenemos una placa, tenemos un modelo, tenemos el año, tenemos el código de fabricación, tenemos el nombre de la fábrica. ¿Listo? Tenemos aquí donde dice una dependencia entre el atributo nombre de fábrica y año. ¿Por qué? ¿Por qué creen que hay una dependencia ahí? ¿Cómo es la pregunta, profe? Hay una dependencia entre el atributo nombre de fábrica y año. Nombre de fábrica y año. Con el código de fábrica. Hijo de pucha, Porque no, los no tres sé. pertenecen a la misma información, ¿cierto? Pues el código de fábrica es el que pues, lo fabricó, Ajá, y el año fue en la que se fabricó. se Ajá, fabricó el carro. Bueno, el exactamente. vehículo. Y el nombre de la fábrica. O sea que los tres
Los tres hacen parte de la misma información, o sea que depende el uno del otro. ¿Listo? Ok. Estos atributos no dependen de la clave principal ahí, que sería, aquí la clave principal, ¿cuál sería? ¿Cuál sería ¿La la placa? información? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué sería ¿Porque la no se clave repite? principal? Porque es, exactamente, porque es única y exclusiva y unívoca, que es el número de la placa. Ningún otro carro o ninguna otra moto, ningún otro aparato pues que tenga que ver con una placa, pues va a tener la misma. Entonces, sí o sí va a ser la clave principal. Pero esa placa no va a depender ni del año, ni del código de fabricación, ni del nombre de la fábrica. Es independiente de esta información. ¿Sí? Entonces, vamos a desglosar. Esa primera tabla que nosotros reconocemos que no tiene que ver con la llave primaria y las vamos a partir, las vamos a separar. Primero, la tabla original en esta tercera forma normal quedaría de esta manera. La placa, el modelo y el código de fabricación. ¿Sí ven? ¿Cuántas columnas nos evitamos allí? Sí, profe, más fácil. Ajá. ¿Por qué? Porque el código de fabricación, ¿a qué me lleva? ¿A qué información me lleva? Al nombre de la fábrica y al año, Y el año. ¿cierto? De una. Entonces yo aquí no lo necesito involucrar. ¿Y la placa me lleva a qué? Al tipo de vehículo y al vehículo. Al Perdón, al modelo. modelo. Ajá. Listo. Entonces, con esas tres columnas, yo ya tengo la información identificada, toda. La cuarta forma es la última. Regularmente uno llega hasta la quinta, la sexta, pero como mínimo uno debe hacer hasta la cuarta forma normal, que es la que nos elimina esas dependencias multivaluadas entre los atributos de la clave. O sea, como bien lo aclara ahí, si hay más atributos que en la clave primaria o externa se repiten en la tabla. Entonces vamos a generar nuevas tablas para eliminar esa redundancia y mantener esas relaciones entre atributos. Lo mismo que hicimos en la partecita de arriba. Entonces aquí hay una tabla nueva que aparece música, aparece el artista y aparece disco. La primera tabla nueva, ¿cuál sería? Música 1 y disco 1. La segunda tabla sería música y artista. Y la conclusión sería que, ¿por qué? O sea, ¿por qué hacemos esa separación? ¿Para ¿Sí se la optimizar pillan? los datos? ¿Cuáles serían las repeticiones ahí? Si ven, aquí aparece El música 1, artista. música 1, música 2, artista A, artista B y artista A. Y disco 1, disco 2 y disco 1. O sea que la música 1 tiene varias repeticiones. Sí, Mientras varios que en intervalos. la tabla que nosotros vamos a identificar, entonces ya simplemente sabemos que de música 1, cuáles artistas van involucrados allí. Y la música 1, cuáles discos van involucrados allí. Evitando redundancia de datos en la primer tabla. ¿Sí ven? Sí, profe. Se alcanzan como a identificar, chicos. Entonces, bueno, de todas maneras, muchachos, esta normalización es para que ustedes investiguen, para que ustedes le den, o sea, con ejercicios, que ustedes miren una tabla, la otra tabla, de qué manera normalizar, qué me hace falta, qué me da redundancia, y ustedes crean las tablas y empiezan a llenarlas. Entonces, cuando ustedes las llenan en esa información,
es que se van a dar cuenta que cuando es que estamos repitiendo información. Entonces ahí es donde empezamos nosotros a atomizar y a separar las tablas y a identificar las dependencias y a identificar cuáles son las columnas que nos sobran. Esa es la normalización. ¿Listo? Esto es lo que tienen ustedes que tener clarito, clarito hasta el momento. Vale, profe, eso toca empezar a implementarlo con la tabla de MySQL, ¿cierto? Estos son ejercicios que tenemos que hacerlo desde el inicio. Entonces yo cuando iniciamos nosotros la sesión, yo hice como un recorderis de qué es lo que nosotros debemos saber hasta el momento. Entonces nosotros debemos saber hacer un modelo entidad-relación. Nosotros debemos saber en este momento hacer la diferencia entre el modelado de la relación de bases de datos y el modelo relacional. O sea, que el primer modelo, entidad-relación, es el modelo simbológico que viene con rectángulos, rombos, cardinalidades. Y el modelo relacional ya son las tablas que tienen que ver con una información un poco más profunda. O sea, las tablas ya reconocen los atributos y los atributos ya nosotros debemos saber cuál es, qué tipo de variable tiene, qué longitud va a tener, y si es llave principal el atributo. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que empezar a diferenciar hasta el momento. Entonces, bueno, ya identificamos entidades y atributos, ya identificamos relaciones y cardinalidades, ya diferenciamos el diagrama modelo entidad, relación, ya diferenciamos el diagrama relacional, ¿verdad? Estamos bien, ¿cierto? El que me diga, profe, no, yo no tengo ni idea de cuál es el diagrama modelo entidad relación y el modelo relacional. Explíqueme, bien pueda, pregunte. Estamos ahí, ¿cierto? Ahora bien, como ustedes me entregaron acá un esquema en el cual yo pude identificar a través de los requerimientos, pues todo esto que saqué yo acá, la identificación, este documento que me envió su compañero que se llama Proyecto Sitio Web, pues entonces, y con esos requisitos funcionales y no funcionales, pues entonces yo empecé a identificar los clientes, los atributos, cuál era la llave principal, pero ustedes también lo habían hecho y habían identificado también su modelo relacional. Muy bien, aumentándole una tablita, que yo ya le expliqué al compañero. Nosotros aquí, o yo aquí, identifiqué que les faltaba de pronto una tablita adicional que tiene que ver con las reseñas, porque toda web o todo e-commerce o toda página web debe tener información de las reseñas históricas, o sea, la calificación del cliente. Sí o sí es bueno porque ustedes pueden manejar estrellitas, pueden manejar recursividad, de publicidad, de analítica de datos con estas reseñas. Entonces fue la única tablita que de pronto me faltó en su modelo para que la incluyan o la añadan al modelo primario que me presentaron. ¿Listo? Y aquí entonces vamos a empezar a trabajar en el lenguaje de programación MySQL. ¿Listo? ¿Qué tenemos que tener instalado en nuestro computador? El SAM. Cuando ustedes instalen el SAM, ¿para qué es el SAM? ¿Alguien sabe? O el SHAM, bueno, se lo llaman de muchas maneras. Pero no es para la base de datos y para lo de la creación de la No te escucho casi. El SAN no es para lo del PHP y Auméntale un toque de volumen. No sé si tus compañeros te escuchan. es para lo del servidor MySQL y lo de PHP, lo de la página. Sí, exactamente. O sea, es para permitir la conexión tanto del sistema, ¿cierto?
como del web, o sea, tanto de la base de datos como de la conexión de nuestra página web. Si nosotros vamos solamente a hacer conexión con la base de datos, que en este caso, si abrimos el shell, pues vamos a trabajar dentro de la base de datos MariaDB, que también hace parte de Oracle. Entonces podemos simplemente startar o iniciar el MySQL. Pero si nosotros vamos a trabajar en la web, sí o sí vamos a tener que hacerle el start a Apache también, con ambas. Cuando nosotros le damos estar a ambas, entonces tenemos activa la conexión tanto a la base de datos como al administrador, ¿listo? De la web. Y podemos entonces abrir nuestro shell. Aquí en nuestro shell, ¿de qué manera vamos a ingresar? Entonces, hay una sentencia que es la que nos va a permitir ingresar a nuestra base de datos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta, muchachos? Siempre, siempre, ¿dónde tenemos localizado este SAM o el SHAM? Si nosotros no sabemos la ruta de dónde está ese SAM, nos perdemos y por más que le digamos MySQL -root, no lo vamos a poder conectar. Entonces, siempre desde esta ubicación, desde esta dirección, c2./SAM o donde tengamos el SAM, pues ubicamos allí ese directorio y ejecutamos esta instrucción, MySQL, MYSQL, espacio -u, espacio root, inmediatamente nos da la bienvenida a MariaDB. Como pueden ver, dice que bienvenidos a MariaDB, tiene una conexión que es del puerto 8 y hay una IP, ¿cierto? Y nos dice pues que ya podemos iniciar a crear nuestra base de datos. Iniciamos a hacer las sentencias de creación que yo les llamo, o la sentencia DDL, que es la creación de la estructura de la base de datos y de las tablas. Entonces empezamos. ¿Cuál tabla vamos a crear de acuerdo al esquema? Pues vamos a crear la tabla. Bueno, aquí podemos hacer un ejemplo que tengo por acá ya estructuradito para copiarles a ustedes. Si hay alguno que quiere hacer el ejercicio, pues lo podemos hacer. Y me presenta pantalla, si quieren. Si quieren hacer la prueba, pues ustedes. Yo estoy desde el celular. Porque sería chévere que ustedes iniciaran y supieran cómo hacerlo. Ya todos tienen creado o subido o instalado el SAM en sus ordenadores. Profe, sí, pero yo no estoy en la casa, entonces estoy desde el PC, desde el cosito este del teléfono. ¿Y César? Profe, lo que pasa es que ahorita estoy, o sea, lo tenía instalado en el otro equipo, el portátil, pero estoy trabajando desde el otro, entonces no, pues me tocaría instalar todo eso otra vez, entonces por Listo. esa, pero nosotros, ¿Pero profe, se han hecho esa parte, práctica? ¿Se han hecho práctica con SQL? sí, esa parte vimos con la instructora Viviera una parte, que fue como la de Ajá. crear las tablas, borrar datos, bueno, toda esa parte, Oh. pero fue, o sea, no fue mucho, pero sí se vio alguna parte de eso. Ok, listo. Pero sería chévere que hiciéramos la práctica, ¿no? Me gustaría pues que no utilizáramos un gestor de bases de datos, sino que utilizáramos las sentencias como tal para que ustedes pues sepan de qué manera es que hace. Si ustedes no tienen un gestor, por ejemplo, si ustedes lo contratan a una empresa en donde no manejen un gestor, sino que tienen que tirar línea de NSQL, que regularmente se hace, entonces deben ustedes saber las sentencias, ¿no? Entonces sí me gustaría pues que ustedes tengan allí esa posibilidad, ¿vale? Sí, profe, Sí, sí, profe, yo señor. creo que ya para la próxima clase que estemos todos, sería más fácil. ¿Cómo?
pronto para la próxima clase, ya que estemos todos para hacer eso. Ah, bueno, pues si lo quieren, entonces lo dejamos en la próxima clase. Y quedamos hasta aquí. Y quedamos listicos, eso sí, pues ya tienen que haber instalado el SAM. ¿Listo? Y empezamos aquí a desglosar, pues, de qué manera empezar a tirar código. Y el SAN ya lo instalamos el lunes con el profe Hernando, creo que se llama, Ah, perfecto, perfecto. y lo estamos Entonces, trabajando. vale, perfecto. Listo. Entonces ya no es sino hacer nuestra base de datos. ¿De acuerdo? Vamos a seguir trabajando con el esquema que me envió su compañero. Entonces vamos a crear la base de datos que tiene que ver, que todo tiene que ver con este proyecto para que ustedes pues lo tengan en cuenta. ¿Listo? Con este proyecto que me entregó su compañerito. Entonces, de acuerdo a este esquema, pues vamos a empezar a crear la base de datos a las tablas y identificar cómo se hace, cómo se proyecta una llave primaria, cómo se proyecta una llave foránea, cómo se insertan los datos. Y una vez, una vez subida pues esa información, podemos irnos al localhost, que sería este. Aquí yo hice pues todo el proceso, todo el ejercicio para mostrarle. Entonces la tienda se llama, miren que acá ya me quedó ejecutado la creación. Yo la hice en el shell, la hice en el SQL. Y cuando yo abro PHP MyAdmin, pues entonces inmediatamente yo lo puedo ver la estructura de creación aquí fácilmente. Entonces van a hacer ustedes ese ejercicio. Listo, aquí por ejemplo está creada la base de datos que se llama tienda, ropa, MP, y hay una cantidad de tablitas generadas, categorías, clientes, detalles de pedidos, productos y reseñas. Aquí me hace falta una que fue forma de pago, que esa me quedó faltando. Y bueno, entonces miren lo fácil. Cuando ya uno hace una estructura aquí en SQL y ya empieza a crear todo eso, abrimos el PHP Miami o el localhost y ya tenemos la estructura acá. Es más, si yo quiero, por ejemplo, si yo hice el esquema sin tener en cuenta el modelo entidad-relación, pues desde acá podemos hacer el redireccionamiento del modelo, del diseño del modelo. Entonces, esta misma opción nos lo deja modelar. Entonces, entonces quedemos así, quedemos aquí en este puntico y para la próxima clase, pues hacemos la construcción de todas estas bases de datos, de todas las tablas. Hacemos de pronto alguna consultica y miramos qué tanto adelantamos. Pero, profe, me parece bien. ¿Aló? Creo que se fue la profe. Sí, para que se desconectó. Esperemos un momentico a ver qué dice. Sí, Sí, por ahí. Sí. vale. Bueno, por equivocación ahí cerré. Pero bueno, ya estoy con ustedes nuevamente. Entonces, muchachos, dejemos aquí la grabación. Espero pues que haya sido de utilidad esta sesión. Les deseo pues un feliz descanso. Nos Muchas vemos gracias, dentro de... profe. Que descanse Bueno, y se mejore. ay, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Profe, una consulta. Como vamos a trabajar, digamos, en ese proyecto de nosotros directamente, lo que según lo entiendo, Ajá. digamos, agregaríamos solamente la tabla que nos falta, el resto, digamos, la profe, de lo que usted revisó, sí estaría, digamos, está bien, no hay ningún inconveniente, digamos, en la información que se le pasó. A mí me pareció muy coherente. No, o sea, me pareció completa. Pero no está de más que de pronto aparezca algo que sí necesitemos, ¿no? Eso lo vamos construyendo a medida que vamos ingresando los datos y nos damos cuenta de qué tan funcional. Pero básicamente está bien construida. Que me di cuenta que le faltaba lo de la tablita de las reseñas, no más. Ah, profe, muchas gracias. Muchas Ajá, gracias. Chao. Que le listo. vaya bien. Vale, igual que descansen. Buen Buenas descanso este fin de noches. semana.
Bueno, Gracias. Profe, disculpe otra consulta antes de... ¿Es la próxima clase quedaría para el viernes o quedaríamos con ese mismo horario del sábado, profe? Es como la inquietud. yo pensaría que para el viernes. Yo pensaría que para el viernes, sin embargo, yo les estoy avisando. ¿Listo? Yo igual, yo les aviso, aunque yo le pedí a la instructora Viviana que me la dejara como para el viernes. ¿Listo? ¿A ustedes les queda mejor el sábado o el viernes? Pues la verdad, profe, en mi caso, pues no tengo inconveniente. Cualquiera de los 2 días Lo que se me pasa es que yo facilita. ayer, Ajá. lo que pasa es que yo ayer, César, estaba muy, o sea, si todavía estoy muy maluca, pero ayer sí estaba pues en la mano. Sí. Por eso la pasé para hoy. Ah, bueno, profe, sí, lo que pasa es que como a veces o sea, la información la pasa muy, digamos, al momento. Entonces a veces Ajá. no puede, pues, digamos, sacar el espacio. Entonces yo creo que por eso es que más de un compañero no se pudo conectar por esa parte. Entonces sí sería bueno de pronto usted, profe, que tiene contacto